halló gracia, porque era justo dentro de todo, no una justicia que podía justificar a toda la humanidad, pero dentro de todo, pues esa justicia que él era, estaba media pasable, y por esa justicia él halló gracia. Ahora yo pregunto, en el pacto de la gracia, ¿quién ha sido justo para hallar gracia? La gracia, en el pacto de la gracia, este es el secreto, que tú no tienes que ser bueno para que la gracia te abrace. Wow, eso es tremendo. Tú no tienes que ser bueno para que la gracia te... Por eso es que la mentalidad de las personas que dicen, oh no, yo voy a esperar dejar de hacer las cosas malas para llegar a Cristo. Nunca lo vas a hacer. Saludos y bendiciones. Este que te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Ernest Torres, en otro episodio más de A Solas con Dios, el podcast. Estamos contentos que usted está conectado esta noche con nosotros. Tenemos un programa muy bueno en esta noche. Vamos a estar hablando sobre la fe, cuando la gracia no es lógica. Y con nosotros se encuentra nuestro pastor que vino de vuelta, gloria a Dios, pastor general de la iglesia de Jasmine Lake, amén. El pastor Eric Otero. Pastor, amén. Qué bueno que está con nosotros nuevamente. Amén, estoy feliz de poder estar aquí una vez más contigo, compartiendo pues de las ricas bendiciones del Señor y de otro programa más de A Solas con Dios, el podcast. Pastor, sé que estuvo por allá viajando. Hay muchos viajes que están ya por venir, ¿verdad? Que están por cumplirse. Y usted ha estado en Cuba, estuvo en Colombia, estuvo en diferentes, ¿verdad?, actividades. ¿Cómo estuvo la cosa por allá? ¿Cómo está todo? Muy tremendo. De verdad que fue una experiencia muy bonita. En Cuba pues pudimos repartir medicamentos y atender algunas iglesias y dar algunas conferencias, y en Colombia pues también pues estuvimos por allá pues participando y siendo edificado también con otros exponentes que estuvieron por allá. Muy bueno. Estuvo por allá con Danilo Montero y todo eso. Sí, Danilo Montero estuvo por allí, sí. Tremendo, qué bueno. Tremendo hombre de Dios. Bien, qué bueno que está con nosotros nuevamente. Mientras usted se fue, nosotros hicimos algunos episodios. Amén. Y estuvimos ahí hablando de diferentes temas. Pero en este episodio es el último de esta serie que se llama Cartas para Hoy, ¿verdad? Que ya llevamos este cuarto episodio de esta serie. Y queremos, ¿verdad?, hablar un poquito de este tema con usted, que qué bueno que está con nosotros. Episodio número 4, cuando la gracia no es lógica, hablando en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Estamos muy contentos. Antes de comenzar con esta conversación con nuestro pastor, quiero recordarle que le den suscríbase a este canal, déle la campanita, déle compartir, ¿verdad? Si nos está viendo a través del Facebook Live, Dios me le bendiga a todos. Deje su petición en la cajita de los comentarios y sea edificado en este día. Queremos también decir que cada petición estamos orando. Tuvimos una petición por la hermana Eneida Montañez, que por su hijo en depresión, ¿verdad?, y por su mano, según lo que dejó en su mensaje. Amén. Estamos siempre orando por eso. Y siempre estamos al pendiente, ¿verdad?, de las oraciones, las peticiones. Y aún todas las peticiones de Apocalipsis Network. Que son muchísimas las que entran. Toda esa audiencia hermosa que semana tras semana se conectan. Le damos las gracias por siempre pues tener este programa como parte de su rutina, ¿no? De poder ver esta programación. Y le exhortamos que riegue la voz, que comparte este enlace y que se siga escuchando palabra del Señor, ¿no? Amén, claro que sí. Así que estamos caminando hacia hacer mejores, hacerlo mejor, hacer que usted sea edificado. No podemos pasar por alto a Raúl, ¿verdad? A Raúl, nuestro hermano Raúl, ahí va. Y su equipo de trabajo, que está haciendo una labor excelente. Ese equipo de trabajo de Apocalipsis Network está haciendo una excelente labor. Saludos a toda la audiencia que nos está escuchando a través de la aplicación, a través de las diferentes retransmisoras. Amén. Que está haciendo, ¿verdad?, difundido este mensaje. Saludos a todas partes del mundo donde usted nos está escuchando. Muchas gracias por la sintonía y esperamos serle de bendición esta noche, pastor. Estamos muy contentos. Vemos, ¿verdad, pastor? Hemos estado hablando en esta serie de las diferentes cartas o diferentes libros en la Biblia que son de beneficio para hoy. Y en este tema que, ¿verdad?, que cuando uno lo lee es un poquito, ¿verdad?,
se expande a muchas cosas, muchos pensamientos, cuando la gracia no es lógica. Entonces vamos a ir leyendo. No quisiera leer todo el capítulo porque vamos a ir leyendo, ¿verdad?, todos los versículos, y vamos a comenzar con los versículos del 1 al 3, ¿verdad? Porque vamos a hablar de esta gracia inmerecida, esta gracia que costó mucho y se nos fue otorgada gratuitamente, ¿verdad? La salvación, este favor, favor inmerecido. Este favor inmerecido que tanto necesitábamos porque estábamos alejados. Pero vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo cómo, ¿verdad?, el apóstol nos aconseja en esta noche. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de la ira, lo mismo que los demás. Vemos cómo el apóstol en estos primeros versículos del capítulo 2, vemos cómo se hace más o menos como fuera un breve resumen de lo que pasó, ¿verdad? Que fuimos destituidos de la gloria de Dios ¿verdad?, que estábamos muertos al pecado. Vemos cómo estando muertos al pecado, vemos que el sacrificio de Cristo fue tan necesario para poder salir de esa condición pecaminosa, porque no había nada para que pudiéramos hacer nosotros, ni la ley de Moisés, y me estoy yendo bastante básico atrás para que la gente pueda entender que con sacrificios, con diferentes rituales, había una cubierta ¿verdad?, de la sangre de estos corderos, pero no podíamos de ninguna manera ser limpios del pecado. Correcto. Vemos cómo al no ser limpios, pues el plan divino era que viniera ese sacrificio perfecto en la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Y es muy interesante porque el apóstol le recuerda a estas personas que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Quisiera que usted me pudiera ampliar un poquito este concepto de tener vida, pero estábamos muertos en pecado. Porque el primer subtema que queremos, ¿verdad?, discutir es lo que éramos, que estábamos muertos, pero vivos por fuera. Como dice, muertos por dentro, pero vivos por fuera. Existimos. Una existencia. Existimos, pero en la eternidad estamos muertos. Porque el concepto que él está hablando es que está hablando de términos futuros. Si permaneciéramos en esa condición, íbamos a permanecer muertos en delitos y pecados, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la gracia vino a limpiarnos de nuestros pecados. Y muchas personas hoy día existen, pero están muertos en delitos y en pecados. La contaminación pecaminosa en la que está viviendo los va a llevar a la muerte, no tan solo espiritual, sino que eventualmente a una muerte física. Porque la paga del pecado, dice la Biblia bien claro, es la muerte. Así que gloria a Dios por la gracia, ¿no? Esa gracia divina que no tan solo quita el pecado, sino que nos cubre y nos ayuda a poder seguir hacia adelante y creciendo en la misericordia del Señor. Es una protección que nos da la salvación, ¿verdad? Y comenzamos a disfrutar no solamente de esa salvación, ¿verdad?, en la eternidad, pero ya desde un comienzo, cuando aceptamos al Señor, ya vemos que comenzamos a disfrutar, aunque estamos aquí, ¿verdad?, padeciendo y
cuando se pone un poquito complicada la cosa, pero ya comenzamos a disfrutar de esa eternidad aquí, de esa salvación eterna aquí en nosotros. La gracia, mira, voy a decirle una expresión que para la audiencia puede ser un poco contradictiva, ¿no? Vamos allá. La gracia nos ayuda, y aun cuando pecamos en esta tierra en que estamos, pecamos porque nosotros pecamos, la gracia nos restaura. Y entienda por favor de la audiencia, nosotros en nuestra parte humana, aún siendo cristianos, pecamos. Por eso es que tenemos que ser renovados todo el tiempo y tenemos que congregarnos y tenemos que practicar todos los ejercicios bíblicos que nos enseñan cómo preservar una vida cristiana. Nosotros pecamos, no practicamos el pecado. Esa es la diferencia. Por eso Juan lo establece bien claro. El que practica el pecado es hijo del diablo. Mas el que está en Cristo no practica el pecado, pero hay la posibilidad de que pequemos. Podemos pecar porque mentimos, podemos pecar porque nos enojamos, podemos pecar porque por cualquier cosa, porque es que las personas piensan que en el infierno hay compartimientos para los pecados. Pecado es pecado. Pecado pequeño, pecado grande. El acto de desobediencia es pecado. Y es más malo que el adulterio. Choca. Porque siempre estamos hablando de los pecados mayores. Miren, mi hermano, pecado es pecado. No hay ni mentiritas blancas. No es eso que mentira blanca. Ni pecado blanco, no, pecado es pecado. Más grande que otro. ¿Qué hace la gracia? La gracia nos ayuda a que cada proceso de transiciones que nosotros atravesamos, podamos reivindicar nuestra posición, arrepentirnos y ser renovados por el Espíritu Santo de Dios por medio de la gracia. Hay una frase muy interesante porque aquí en el versículo 2 que habla de estamos siguiendo las corrientes de este mundo. Y es muy interesante ver cómo, y más en este tiempo, ¿verdad? Y voy a hablar desde un punto más conservador, porque creo que debemos ser un poco conservadores o bastante conservadores en cuestión de nuestra vida. Definitivamente. Porque no es que con nuestros actos vamos a recibir la gracia, porque ya la gracia nos fue dada, pero tenemos que nosotros no andar en las corrientes del mundo. En la corriente del mundo es practicar las cosas como usted estaba hablando ahora, practicar el pecado. Tenemos que tratar de, en este mundo, mantenernos al margen, ¿verdad? A esa línea, aunque hay mucha gente que habla que está siendo tentado, ¿verdad? Somos tentados todo el tiempo, ¿verdad? Por nuestras propias concupiscencias, pero yo, en mi manera de imaginarme, ¿cómo puedo imaginarme esta escena? Es que hay una línea divisora. Uh-huh. Pero mientras tú estás siendo tentado, pero no has cruzado la línea, pues esa línea, pues no estás en pecado. Lo que estás haciendo es tentado. Que hay gente que está siendo tentado y se cree que está en pecado porque está siendo tentado. Pero si tú cruzas la línea que ya te va a llevar al pecado, entonces hay otro tema. Charles Spurgeon en cierta ocasión dijo que el pecado se origina en la mente, en los pensamientos. Y durante esa plática que él está dando, él utiliza una analogía muy simpática. Él dice, el problema no es que el pájaro vuele por encima de tu cabeza, refiriéndose al pecado. El problema es que tú permitas que haga un nido. Entonces sí, nosotros como personas pues tenemos los pensamientos involuntarios y los pensamientos voluntarios. Pensamientos involuntarios va a llegar, que son los que te instan a tal vez a tomar algunas decisiones que eventualmente te pueden llevar al pecado. Esa decisión o esos pensamientos son los que tenemos que retrocederlos y rechazarlos en el nombre de Jesús. Y es un conflicto grande, porque mientras estamos en esta tierra, siempre vamos a ser atraídos hacia el pecado. Sí, hay una guerra tan grande. En cuestión un conflicto todo el tiempo. Pablo lo dijo en el capítulo 7, en la carta que él hace, que de hecho la conclusión de la carta del capítulo 7 es los primeros versículos del capítulo 8. Él dice, porque el bien que quiero hacer no lo puedo hacer.
y lo malo que no quiero ser, hay algo dentro de mí que me impulsa a hacerlo. Entonces la conclusión de ese escrito está en el capítulo 8, los primeros 2 versículos, cuando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una coma, y esa coma es muy, muy importante, porque la gente lo lee así como el papagayo y se olvida de la coma. La coma representa pausa, unas condiciones, ¿no? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay creyentes que están en Cristo, pero viven en la carne. Eso está aquí. Eso está aquí. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Ese versículo 2 de Efesios. Conforme al príncipe de la potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Exactamente eso que usted está hablando. Mientras usted se deje llevar por las corrientes del mundo, el príncipe de este mundo, de las tinieblas, pues es Satanás, que el Señor lo reprenda, va a seguir poniendo en el camino de la persona que ha abierto esa puerta más otras estrategias para seguir que usted no salga de ahí. Mire, hay un detalle muy interesante, que las personas piensan que la gracia es una licencia para pecar deliberadamente. Y no es una licencia para pecar. Al contrario, la gracia es un compromiso para serle fiel a Dios. O sea, entonces la gente, como que el término de la gracia lo utilizan como para, yo estoy en la gracia, no, Dios me perdona. No. El pecado consiste en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y esto me lleva y me recuerda a uno de los eventos que ocurrió en Estados Unidos, que marcó la historia de Estados Unidos. Y esto aconteció en el 1863 al 1865. Y para este entonces, el presidente de los Estados Unidos era Abraham Lincoln. Y él se esforzó grandemente para impulsar la ley de la emancipación, que está ahora mismo en la Constitución de los Estados Unidos, el capítulo 13, así se llama, la ley de la emancipación, que consistía en que todos los afroamericanos, de una vez y por todas, iban a poder ser libres de la esclavitud. Cuando esto se llevó a cabo, las noticias comenzó a correr por todo el norte, centro, sur de Estados Unidos, y cuando llegaron por el área de allá de Georgia, Alabama y toda esa área, Chelvis Foos, un escritor norteamericano, le preguntaba a los afroamericanos: oiga, ¿y qué le parece lo que ha hecho Abraham Lincoln? Y ellos decían: bueno, lo único que yo sé es que Abraham Lincoln es nuestro presidente. No tenían ni idea de lo que había pasado. Ellos continuaban viviendo como si fuesen esclavos, bajo los temores y la culpa, después de haber sido libres legalmente. Y es una historia triste, porque le costó la vida al presidente. Abraham Lincoln murió. Costó un cambio en la Constitución de los Estados Unidos, costó una guerra civil. O sea, un alto precio se paga para que la gente fuese libre, y aún siendo libre, ellos seguían viviendo como esclavos. Pero si esa historia es triste, más triste es la historia de los creyentes que no saben aprovechar la gracia, y después de haber sido salvos, libres por la gracia de Cristo, todavía viven bajo los temores de la culpa y el pecado, porque lo siguen practicando. Y he llegado a la conclusión que la gente prefiere la seguridad de la esclavitud y no la libertad y la responsabilidad que lleva a ser libres en Cristo. Amén. Eso es algo muy interesante, porque estas personas que están acomodadas, lo mismo pasa en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel comenzó su viaje, ¿verdad?, por el desierto, que ellos preferían ser esclavos allá porque tenían seguridad allá o vivían de cierta manera. No, se fueron de Egipto. Y todo el tiempo renegando. Y su corazón estaba en Egipto. Ajá. Entonces vemos cómo siendo libres, a veces no sabemos cómo manejar esa libertad en Cristo. Y es de suma importancia saber y conocer que nosotros somos libres en Jesús. Somos libres. El pecado fue pagado, ¿verdad? El sacrificio de Cristo en la cruz fue pagado
con un alto precio, con sangre, ¿verdad? Y en su resurrección nos dio a nosotros la libertad para poder vivir con nuestra frente en alto. Porque una de las cosas que pasa cuando una persona peca es que el enemigo a la que te está influyendo hacia pecar, y cuando pecas, ahí está y te quiere atormentar, acusarte de que hiciste esto y lo otro. Pero ahí es que queremos, ¿verdad?, erradicar esto. Porque en un tiempo vivíamos así, pero en esta noche usted va a comenzar a entender que ya no es tiempo de seguir viviendo cabizbajo. Amén. Que podemos vivir una vida plena en Cristo, disfrutando de todo ese beneficio de la gracia de Dios, de la libertad, de esa libertad que es nuestra razón, es lo que nos sacó a nosotros de esas tinieblas a la luz para poder disfrutar su presencia. Amén. Porque una de las cosas más bonitas que hay de la gracia de Dios es que nos permite estar en su presencia. Y estar en la presencia de Dios es lo más grande que le puede suceder a un ser humano. Porque vemos lo que sucede cuando una persona no está en la presencia de Dios. Vemos que vive en depresión, vive caído, vive cometiendo errores, grandes asesinatos, grandes tragedias suceden cuando las personas están confundidas, pastor. Es algo sumamente importante. Entonces, el enemigo conoce que nosotros, estando en esa gracia, ¿verdad?, en esa presencia de Dios, somos unas personas completamente diferentes. Pues él ataca más todavía a esas personas que no quieren darle su corazón al Señor, ¿verdad?, y no quieren entrar en esa presencia del Señor para poder cambiar nuestro comportamiento. En la libertad. En esa libertad. Amén. Si seguimos leyendo, hay dos palabras que cambian todo en este versículo, porque comienza, ¿verdad?, el apóstol dando un poquito fuerte, ¿verdad?, con estas palabras, diciendo que andábamos, ¿verdad?, en esos delitos y pecados. Pero miren lo que dice en el versículo del 4 al 7, dice, pero Dios, estas dos palabras. Los peros siempre o lo arreglan o lo dañan. Ajá. Pero algo hacen. Hay un cambio. Eso es así. Cuando hay un pero, es que hay un cambio significativo, hay un cambio que va a ser... Va a marcar. Va a marcar. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pastor, podemos predicar este mensaje todo el resto de nuestras vidas y vamos a tener tantas cosas para hablar de aquí. Chacho. Pero Dios, vamos a decir que este es el giro, el gran giro. Porque vemos que la gracia no llegó a mi vida cuando yo estaba preparado para recibirla. La gracia llegó mucho antes. La gracia llegó en el momento que estábamos mientras más abajo. Llega la gracia de Dios y te hace reconciliarte con Dios. Mira qué principio tan poderoso. La gracia de Dios siempre ha existido. La gracia de Dios siempre ha existido. En el momento que Dios decide hacer el hombre a la imagen y semejanza de Dios, eso es una muestra de gracia. La palabra gracia aparece por primera ocasión en el libro de Génesis y revela la forma operacional de Dios. Dice la Biblia que Noé halló gracia porque era justo y temeroso. Sin embargo, esa justicia de Noé no se podía contar para justificar a toda la humanidad. Lo que estaba haciendo la diferencia, dentro de todos los malos que está ahí, él era el menos malo, por decir, ¿no? Eso es una paradoja, ¿no? Un paradójico, ¿no? Es como decir un buen ladrón. O sea, dentro de todos los malos, él era el mejorcito. Y por eso halló gracia. Porque era justo dentro de todos. No una justicia que podía justificar a toda la humanidad,
pero dentro de todo, pues esa justicia que él era estaba media pasable y por esa justicia él halló gracia. Ahora yo pregunto, en el pacto de la gracia, ¿quién ha sido justo para hallar gracia? La gracia, en el pacto de la gracia, este es el secreto, que tú no tienes que ser bueno para que la gracia te abrace. Wow, eso es tremendo. Tú no tienes que ser bueno para que la gracia te... Por eso es que la mentalidad de las personas que dicen, oh no, yo voy a esperar dejar de hacer las cosas malas para llegar a Cristo. Nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer porque eres pecaminoso. Es más, el pecado es encantador. A la gente le gusta pecar. Pero la gracia llegó. La gracia llegó. Ese término, pero Dios cambió todo el escenario. En otras palabras, le está diciendo a la humanidad, oye, Noé tuvo que ser justo y temeroso para yo manifestarme hacia él. Pero ustedes no. Porque a través de Cristo se abrieron las puertas de salvación para cada uno de nosotros, no mirando lo que tus méritos, no mirando tus capacidades, no mirando tus habilidades, porque no se trata de nosotros, claro. No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta palabra, pero Dios cambió todo, cambió porque aunque no lo merecíamos, nos la dio esa gracia, esa salvación, esa comunión nuevamente, porque acuérdense que había habido 400 años de silencio, llegó Cristo, comenzó a predicar y la gente comenzó a entender y saber, wow, estuvimos tanto tiempo sin palabra y esta persona está hablando cosas que son edificantes a nuestra vida. ¿Sabe? El cambio que ocurre cuando la gracia impacta y la gente a veces por miedo y por temores, por querer seguir viviendo en una esclavitud, por querer seguir viviendo en esa condición, no se atreven a decirle, Señor, me entrego a ti. Y la gracia los va a impactar de tal manera, porque el enemigo pone y dice, no, en nuestras mentes, no, tienes que estar preparado, mira cómo tú estás, tú no puedes ir para la iglesia así, que esto, lo... Y se olvida que para eso es el evangelio, para rescatar lo que se había perdido. Desde el momento en que estamos nosotros perdidos, desde ese mismo momento, la gracia llega a través de ese sacrificio de Cristo y te hace apto, acepto delante de Dios, con manos limpias y comienza, ¿verdad? Lo que hemos hablado en otros episodios, esa restauración. Pero la restauración de nuestra vida, de nuestro comportamiento, eso es en el caminar. Pero el Señor se encarga que la gracia impacte desde el primer momento. Amén. La gracia, cuando la gracia te toca, produce dos cosas. Cambios de mente y una progresión en el desarrollo de la vida cristiana. En algunas personas el cambio es paulatino y en otras personas es inmediato. Y yo siempre digo que esto tiene que ver mucho con la disposición de la persona y el sometimiento de la persona. Pero de que la gracia influye, sí, muy grande. Tremendo. Vemos cómo de estar muertos espiritualmente, y quiero que la gente pueda entender que la palabra muertos en delitos y pecados se está refiriendo en el mundo espiritual. Eso es amén. Y en el mundo espiritual hay tres tipos de muerte que usted puede hablarlas, ¿verdad? Una de las muertes es la muerte espiritual. La siguiente muerte, ¿verdad? Si usted no tiene a Cristo, va a morir pues, físicamente. Pero si usted en vida estaba muerto espiritualmente, a usted lo que le espera es esa tercera muerte que se llama la segunda muerte. Amén. Que habla Apocalipsis. Vemos que ese concepto quiero hacerle, ¿verdad?, ese hincapié, ese highlight ahí, porque de estar muerto espiritualmente, ¿sabe? Que estamos ya siendo ciudadanos de la perdición, estábamos en el infierno, prácticamente perdidos, pero la gracia llega, y cuando la gracia llega te saca de esa muerte. Por eso es que estamos hablando de que te saca de la muerte, ¿verdad?, de delitos en pecado, y te lleva a la gracia. Entonces, mira lo que dice. Nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Y juntamente con Él nos resucitó.
Al momento en que nosotros aceptamos, recibimos este sacrificio, somos resucitados en Cristo. Aunque estamos vivos, ¿verdad? Pero muertos en lo espiritual, en lo físico aquí, en lo espiritual, estamos nosotros siendo resucitados para poder vivir una vida plena. Plena en Cristo. Lo que está diciendo es que estamos muriendo a la vida pecaminosa y estamos resucitando a la vida en Cristo. Y si seguimos leyendo, esto es algo poderoso. Usted dele ahí. Porque mira, si leemos bien lo que usted está leyendo, eso nos constituye a nosotros, a los creyentes maduros, somos anfibios. Sí, esto suena raro. Somos anormales. Déjeme aclarar, una cosa anormal es algo que no es normal. Que no es normal, exacto. No lo vaya a coger por otro contexto, ¿no? Somos anormales. ¿Por qué? Porque estamos sentados ¿en dónde? En lugares... En lugares... celestiales. Celestial, claro, con Cristo. Pero a la misma vez estamos sentados ¿dónde? Aquí. Aquí. Y esto lo hace muy, muy, muy complejo para nosotros los creyentes. Por eso es que nosotros tenemos la vista para poder mirar las cosas en nuestra vida cotidiana, pero también tenemos discernimiento de espíritu. Tenemos las manos para lidiar en nuestra vida cotidiana, pero también tenemos las manos para imponerlas sobre los enfermos y orar por ellos. Tenemos el oído para escuchar y comunicarnos en la tierra, pero también tenemos el oído para escuchar a Dios cuando nos da direcciones. Tenemos la vista para manejarnos en el día, pero también tenemos visión de Dios para hacer todas las cosas. Eso es ser anfibio. Eso es que Dios nos ve de una manera diferente. Amén. Dios nos ve de una manera estando en nuestra plenitud. Y eso es a través de Jesucristo. No hay otra manera de hacerlo. Porque lamentablemente estamos separados de esa cobertura de Dios porque estamos rechazando a Dios. Pero una vez usted entra, dice que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Sabe? Es de los beneficios, lo que estaba hablando al principio, es beneficioso que la gracia de Dios nos llegue a nosotros y nos impacte, nos saca de ese lodo cenagoso, nos limpia, ¿verdad? Nos da ropas nuevas y nos pone en lugares celestiales, aún estando nosotros aquí. Por eso digo que estamos disfrutando desde que, aunque estamos aquí todavía, no estamos en el cielo, pero estamos disfrutando de ese beneficio, que es una cosa impresionante y muy bonita, muy bonita. Pero en medio de todo esto que estamos diciendo, hay gente que tiene en su mente, pastor, que es por las obras, que nos ganamos esta gracia por rituales que podamos hacer, que nos ganamos esta gracia por buenos que somos, porque ofrendamos, porque cantamos en la iglesia, que utilizamos todo esto y por eso es que somos salvos. Y de hecho, algunos utilizan lo que dijo Santiago: la fe sin obra es muerta. Obviamente sacando el contexto, el versículo bíblico fuera de contexto, porque lo primero que tenemos que entender es que Santiago le está escribiendo a una población judía. Y los judíos, su salvación era basada en sus obras. Entonces Pablo ahora comienza a romper esa estructura que ellos tienen, a rompérsela. Y le deja saber, no es por obra. Por eso yo dije al comienzo, o durante la plática, hice la salvedad de que ¿quién de nosotros era bueno? Eso es obra. Sí. Eso es obra. Cuando yo hago algo bueno, eso es una obra. ¿Quién de nosotros éramos buenos para que la gracia nos alcanzara? Ninguno. Por eso Pablo hace la salvedad y dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque esto es don de ¿quién? De Dios. Entonces Dios. Eso es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios para con nosotros. Esto no es ni por los logros, ni los diplomas, ni nada que nosotros podamos adquirir, que son buenas, que son necesarias para nuestra vida, nuestro crecimiento, ¿verdad? Y poder desenvolvernos, pero a la misma vez no hacen nada en cuestión de la salvación. Te voy a tirar alguna. Dígame. Hay creyentes que todavía viven en esclavitud.
oran para salvarse, leen la Biblia para salvarse, se congregan para salvarse, practican todos los ejercicios de nuestra liturgia cristiana para salvarse. Eso se llama religión. Tú te salvas por fe, creyendo en Cristo. Oramos, ayunamos, nos congregamos y déjeme ser bien claro, porque no estoy diciendo que no ore, no estoy diciendo que no ayune, al contrario. Ore, ayune, congrégase y estudie la Biblia, pero no lo haga para salvarse, porque lo que te salva es la fe en Cristo. Eso usted lo hace para madurar en su vida cristiana. Esas dinámicas se hacen para uno madurar en la vida cristiana. ¿Por qué yo oro? ¿Para salvarme? ¿O para entender los propósitos de Dios conmigo? ¿Para qué yo estudio la vida? ¿Para salvarme? ¿O para conocer al Dios que me salvó? Sí. ¿Por qué yo me congrego? ¿Para salvarme? No, yo me congrego para madurar. Y porque es una orden bíblica que yo me tengo que congregar. De que es un camino a la salvación, definitivamente. Pero el problema consiste cuando yo hago estas cosas pensando que esto es lo que me va a salvar a ti. Eso a ti no te va a salvar. Y esto me hace recordar a José Lozada, que en paz descanse, un hermano que Dios lo sanó de tuberculosis y se convirtió en el momento que se iba a tirar a un puente en el río Cibuco, en Vega Baja, en el barrio Almirante Norte, sector El Indio. Se iba a tirar por el puente y la guagua de la camioneta de la iglesia venía recogiendo al hermano y el chofer se detuvo, lo vio y allí le habló de Cristo. En el medio de la calle se reconcilió y aceptó a Cristo. Todos los días se levantaba a las 4 de la mañana a orar. Todos los días, religiosamente. Un día cae postrado en cama, casi a los 80 años, nosotros fuimos a visitarlo y cuando estábamos cantando y hablando con él y pues, haciendo la visita, él me dice, yo me siento tan mal, Otero. Y yo, ¿por qué? Yo no me siento que ya Dios me toca, ya yo no siento a Dios en mi vida. Y yo digo, ¿pero por qué usted dice eso? Porque ya yo no me puedo levantar a las 4 de la mañana a orar. Y el Espíritu de Dios me tocó en ese mismo momento y le traje a salvedad. A colación, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Estableciendo entonces, diciendo, hay momentos que tu cuerpo te van a ayudar para orar, aprovecha y hazlo. Amén. Hay momentos que tu cuerpo te tiene la energía para congregarte, congrégate. Hay momentos que puedes ayunar, hazlo. Porque la edad va pasando y tu cuerpo se va deteriorando y va a haber en el momento que no vas a poder. Pero en ese momento que no puedes, acércate a la gracia para que alcance misericordia en el oportuno socorro. Y cuando yo le explico esto hasta el varón comenzó a sentirse libre. Y comenzó a entender que Cristo nunca se había dejado de él, que Cristo nunca le había dado la espalda. Al contrario, que aún en su lecho, él podía estar acostado y podía estar meditando en Cristo. Y Cristo, como quiera, iba a ministrar a su vida de una manera especial. El caballero murió en paz, murió tranquilo, porque entendió que lo que nosotros hacemos es sencillamente para sostener una comunión con Dios, no para salvarnos. Quiero ampliar un poquito ese término religiosidad. Tíralo al medio. Porque la religión, lo voy a decir de esta manera. Esta es la interpretación según Ernie. La religión es una práctica, es la práctica que nos lleva a nosotros a decir, ¿verdad?, que estamos practicando, ¿verdad?, en este caso, ser cristianos. Ser cristianos es, ¿verdad?, porque dicen, no, ustedes son religiosos, o a veces uno dice el término que somos religiosos. Hay gente que son religiosos, hay otros que no son religiosos, que son de relación, ¿verdad? Pero no podemos, y usted puede tener otra opinión, no importa, y aclaramos aquí, no importa, yo aprendo y nos ponemos de acuerdo. Porque es necesario ser religioso. Porque la religión, según lo que usted estaba hablando, ¿verdad?, o lo que yo he aprendido, es esa práctica de venir a la iglesia, de orar, de la liturgia, usted predica, yo canto, lidero, o así. Eso es religión, eso es la práctica de lo que se lleva, esa ceremonia que se lleva. Ahora, hay un punto clave que usted acaba de mencionar, y si usted quiere ampliar eso, lo amplía, por favor, es que
hacemos todo eso pensando en que por eso nos salvamos, y no es por eso que nos salvamos. No es por eso que te salvas. Entonces, el término religión, yo entiendo que es necesario, porque es lo que nos lleva a nosotros a hacer esa práctica, que la práctica es orar, ayunar y todo. Ahora, la intención de nuestro corazón y de donde radica esa actividad es que lo estamos haciendo simplemente para acercarnos más al Señor y estar ahí, pero esa salvación está. Déjame elaborar un poco en contra del tema de la religión, porque yo sé que muchos le están botando humo así por la cabeza. En cuanto a las prácticas o las liturgias, podemos decir que es una religión. Podemos decir que es algo religioso. Algo religioso. Algo religioso. Es algo religioso, pero nosotros no somos religiosos. Si me hago entender. Porque la palabra religión, el significado de religión es método que el hombre busca para acercarse a Dios a su manera. Entonces, ya en ese sentido, pues, no aplica a nosotros. Porque nosotros somos cristianos, seguidor de Cristo. Pero dentro de lo que podemos categorizar, nuestras prácticas, levantarme todas las mañanas, los domingos para congregarme, el primer domingo de cada mes, celebrar el ayuno, la vigilia, todo eso se puede considerar como si fuese un acto de una liturgia o de una religión prácticamente. Por eso es que muchas veces lo determinan así, aunque nos identificamos como cristianos. Sí. Somos cristianos. Y aunque las prácticas que nosotros hacemos pudieran considerarse como un acto de religión, no somos religiosos. A ver si me hago entender. Pues porque nosotros nos congregamos. Los religiosos se congregan. Claro. Entonces, en ese sentido, las prácticas se puede llamar que es algo como una religión. Pero somos cristianos. Entonces, el cristianismo es seguidor de Cristo. Nos vamos a lo que la palabra del Señor nos enseña y tratamos de acercarnos lo más a lo que la Biblia nos enseña. Claro que sí. Ahora, es interesante porque hay personas que piensan que sus obras lo van a salvar. Y esto ha ocurrido por muchos años. Y hemos caído en las garras de nuestro orgullo y de nuestras acciones. Porque si yo oro más que el otro hermano, o soy más eufórico que el otro hermano, o tengo más palabras que el otro hermano es tímido, trato de subestimar a ese otro hermano porque yo me siento que estoy más espiritual. Y en ese momento es donde tú revelas que no tiene nada de espiritualidad, lo que tiene es una carne ahí chuleta en el horno. Sí, eso es uno de los temas que en estos últimos episodios hemos estado discutiendo, ¿verdad? Y yo una vez prediqué de eso sobre el tema, la salvación es individual. La salvación es individual de tu ministerio, la salvación es individual de que usted sea pastor, que usted sea evangelista, que usted predique, que usted haga. Si no hay una relación con Dios, Mateo 7:21, decía, no los conozco, apartados de mí, pero Señor, no hicimos esto, hicimos lo otro. Y vuelvo otra vez y lo recalco, porque es que esa palabra cuesta, porque las personas se creen. Antes yo hablaba con una persona y yo le decía, ¿para qué es la insistencia de imponer las manos para que la gente se caiga? Todavía yo no le encuentro la lógica. Y no estamos diciendo que es malo, ni estoy diciendo yo personalmente que no es que es malo. Sí, yo digo que es malo. Pero, ok, mire esto. Yo digo que es malo porque yo no tengo que empujar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el Espíritu de Dios lo tumba, porque el Espíritu de Dios lo tumbe, pero yo no tengo que empujar a nadie. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Cuando esto sucede, que hay este toque, ¿verdad? Que tiene que haber, y la gente le dice imposición de manos, para que la gente se caiga, esa persona tiene que levantarse diferente. Si es Dios el que la tumba, sí. Porque entonces, ¿para qué se cayó? Ahora, ahí voy con los ministros. El ministro
se siente que Dios lo usó de verdad cuando impone las manos y la gente se cae. Eso y si es. los empujan para que se acabe de caer, entonces yo digo, pero es que usted no es utilizado por eso. Usted no deja de ser utilizado por Dios porque la gente no se cae cuando ora. No. ¿Sabe? Hay muchas cosas que nosotros hacemos como ministros que no están bien. El poder de Dios es el que determina. Ahora, nuestra relación con Dios es prácticamente aparte. ¿Por qué? Porque la gente anda en la unción. El Señor me dio dones. Los dones son irrevocables. Lo que yo diga en el nombre de Jesús, en su momento, la palabra no torna atrás vacía porque no es palabra mía. Eso fue como, yo estaba predicando el domingo bajo el tema el carácter que cambia el curso. Y yo dije que hay personas que tienen unción pero no tienen carácter. Exactamente. Y eso es un problema serio. Esas son las porque personas. cree que están bien. Esas son las personas que Cristo al final, cuando digan, pero en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo hice aquello, y apartado de mí hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque hay gente que dominan los escenarios. Hay gente que domina las escrituras. Hay gente que se aprenden el papeleto completo de lo que es la oratoria. Sí, claro que sí. Y entonces pues ya sabe ¿Cómo ejecutar? Cómo ejecutar, cómo tocar los sentimientos, cómo tocar los corazones. Eso no es presencia de Dios. La presencia de Dios es una manifestación de la gracia. Por eso todo lo que hacemos es por gracia. Pablo, incluso cuando da su saludo, el apóstol Pablo siempre dice, por la gracia de Dios. Porque lo que hacemos, todo es por la gracia de Dios. Amén. Qué bueno que pudimos ampliar un poquito ese término, especialmente ese de religión. Amén. Es muy bonito. Oye, el tiempo se ha ido aquí, ni cuenta nos hemos dado. El tiempo se ha ido. Acuérdese, hermano, de dejar su petición. Vamos a estar orando al final del programa. No se olvide de eso, de compartir que esto está bueno y estamos aquí con nuestro pastor en esta noche hablando sobre este último episodio de Cartas para Hoy aquí, en esta serie que estamos hablando, Carta a los Efesios. Fuimos creados para algo más. Propósito. Efesios 2, voy a cerrar aquí. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire qué interesante, porque si usted tiene un poquito de imaginación, todas estas cosas ya Dios las había preparado. De antemano. Y es más curioso cuando el Señor nos deja a nosotros que ya las ha preparado y lo que nos ha dado es una muestra, ¿verdad? Esas aras del Espíritu nos ha dado una muestra de lo que va a ser. Y es muy interesante ver que al comienzo del versículo dice, porque somos hechura suya, una obra maestra, la corona de la creación. No, el ser humano fue una obra maestra, lo mejor que ha pasado, ¿sabe? El ser humano, el mundo ha tratado, ¿verdad? Y el enemigo a través de los tiempos ha tratado de clonar gente, ha tratado de crear, hacer creación, y hacer muchas cosas en este sentido, tratando hasta simplemente en imitar el ojo, en cómo el ojo ve con las cámaras, los lentes, la tecnología, los televisores. Vemos cómo esta creación es tan importante para Dios, especialmente nuestras almas. Y vemos que es interesante que podamos entender que somos creación de Dios. Y no somos, lamentablemente, el que es hijo de Dios es el que le sirve a Dios. Eso es así. El ser humano se va a considerar hijo de Dios cuando le sirve a Dios. Sí, lo que pasa es que nosotros somos hijos dos veces. Hijo por creación y hijo por redención. Esa redención es clave. Eso es así. Es clave para todo
para ese cambio, Amén. ¿verdad? Porque estamos hablando que salimos de una esclavitud que en esta noche queremos que usted salga de esa esclavitud y venga y viva una vida libre en Cristo. Y esa libertad en Cristo, yo creo que ya el tiempo se nos acabó. Estamos bien. Esa libertad en Cristo es la que nos posiciona para ser partícipe de todas las obras que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del universo. ¿Por qué hay personas que no disfrutan la vida cristiana? Esa es la pregunta. ¿Por qué después de haber sido libre y habérsenos dado la gracia, no podemos disfrutar la totalidad de las cosas que Cristo nos ha dado? ¿Por qué? Porque todavía seguimos viviendo como esclavos, aún teniendo la gracia redentora sobre nuestra vida. Eso es un pensamiento que mucha gente tiene, y cuando me dicen que quieren volver atrás o quieren, yo digo, pero es ¿para dónde? Si Dios te sacó de ahí, ¿para qué quieres volver ahí? Eso es así. Y se creen que no van a volver a caer en lo que eran antes. Y eso no es bíblico, eso no nos dice la Biblia no enseña eso. Una vez una persona se aparta, hay otros espíritus que vienen también de los peores de los que tenía antes. 7 más por arriba, legiones por arriba. O sea, es de suma importancia que en esta noche usted deje su petición. Si usted en esta hora vamos a comenzar a orar, pastor, vamos a hacer unas oraciones. Si usted en esta noche ha sentido que esta palabra le ha sido de bendición y usted ha querido salir, ¿verdad?, de esta etapa de esclavo y venir a ser hijo de Dios y sentarse en lugares celestiales, haga conmigo esta oración, porque sí, es de suma importancia que usted se conecte conmigo en esta hora. Sí, Señor. Ore conmigo y repita conmigo estas palabras. Señor, Padre, he pecado, Jehová, pero me arrepiento de todos mis pecados, sí, y Señor, acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Bendito sea Señor, tu escribe nombre, mi nombre Jesús, en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Señor, Santo soy débil Jehová, y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido al reino de los cielos aquí en la tierra. Queremos que usted entienda que busque una iglesia donde le prediquen la palabra del Señor, donde le hagan una buena enseñanza bíblica. Si está cerca en el área, no tiene ninguna iglesia, te invito a la iglesia Jasmine Lake, aquí en Port Richey. Estamos muy contentos y gozosos por esta decisión que acabas de tomar. Y, pastor, queremos orar también por hermanos que a lo mejor son cristianos, pero han estado un poquito, ¿verdad?, debilitándose en la fe. Pastor, queremos orar por eso y por todos los hermanos que dejan su petición de salud, ¿verdad? Y queremos que usted, por favor, nos ayude con eso ahora. Queremos decirte, amado amigo y hermano que me está escuchando a esta hora, que nosotros, la intención en este día ha sido de que usted pueda ser partícipe de todos los beneficios que la gracia produce. Dios ha entregado, juntamente con tu creación, ha creado muchas obras por las cuales tú vas a pasar. Y no es hasta que tú disfrutes la gracia que puedes ser partícipe de esos beneficios. En esos beneficios se encuentra la sanidad, la libertad, se encuentra la provisión, la estabilidad emocional, el crecimiento espiritual. Y en esta hora queremos orar por todos aquellos hermanos que se han debilitado en la fe en esta temporada. Agárrate de la gracia de Jesucristo para que pueda crecer, y vamos a orar por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora llego ante tu presencia, Señor, para pedirte por cada uno de los hermanos que están delicados de salud, Señor. Tú conoces cuál es su enfermedad, tú conoces por qué ellos están atravesando, Señor. La mente no me alcanza para mencionarlos a todos, pero tú los conoces, Señor. Te pedimos que a través de estas ondas de comunicaciones, Señor, con esta conexión que tenemos aquí, el ministro Ernis y este servidor, en un solo sentido, en un solo propósito, Señor, declaramos, Señor, que en tu nombre va a haber sanidad al que está enfermo, que va a haber libertad al que está cautivo, que va a haber salvación al que está perdido, Señor, que va a
haber provisión al que está en escasez, Señor, que tú vas a abrir puertas, Señor, y que vas a producir un milagro sobre cada una de las audiencias que nos está escuchando, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que se han debilitado en estos últimos tiempos en su fe, Señor, que su fe sea fortalecida y que ellos puedan agarrarse de la gracia salvadora, Señor, y que ellos puedan entender que tú nunca te apartas de ellos y que tú siempre estás ahí para bendecirlo y ayudarlo, Señor. Declaramos que va a haber sanidad, declaramos que va a haber milagro, declaramos que va a haber fe fortalecida en el nombre poderoso de Jesús. Así lo declaramos. Amén, amén, amén. Por favor, mándanos por escrito las peticiones que han sido cumplidas, porque queremos testificar aquí de las cosas grandes que Dios está haciendo. Testimonios son muy importantes también, pastor. Queremos que, ¿verdad?, que usted nos envíe, nos escriba ahí y que nos deje saber si Dios ha hecho algo en su vida, qué ha hecho el Señor. Queremos decirle que se suscriba a este canal, que le dé a la campanita de las notificaciones para que usted reciba todas las notificaciones de toda la semana que estamos transmitiendo, ¿verdad?, este programa. Saludos a toda la audiencia de Apocalipsis Network, todo lo que nos escucha en los diferentes países. Ha sido, ¿verdad? Le damos las gracias por estar con nosotros en esta noche. También estamos en todas las plataformas, en TikTok, Instagram, la página de la iglesia Jasmine Lake, ¿verdad?, por el Facebook. Así que, hermanos, ayúdenos a compartir este contenido. Va a ser de edificación y sé que va a ser de edificación para otra persona. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias porque siempre, ¿verdad?, saca de su tiempo para estar aquí. Y vamos a entrar en otros nuevos episodios en el próximo miércoles. Así que Dios me le bendiga. Esto ha sido todo aquí en A Solas con Dios, el podcast. Dios te bendiga.